Foro Community Radio presenta. Tenemos el gusto de recibir a Adriane Carriola en Hermosillo. Adriane, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Me ha encantado Hermosillo. Muy bello. Nos encanta que nos has visitado. Hemos tratado de aprovecharte al máximo. Creo que inspiras a muchas mujeres de Hermosillo, principalmente con tu historia y con lo que está haciendo Maura hoy en día. Antes de meternos un poquito más en la plática de la tecnología, también quiero dar la bienvenida a Claudia Miriel López, que nos acompaña también desde el equipo de Startup Desert, quienes están también articulando y queriendo dar más impulso al ecosistema tech del noroeste. Y creo que me voy a sentir nada más un preguntador, porque yo, de ustedes, de los que estamos aquí, soy el que menos sabe el tema. Así que, pero vean los preguntones, ¿no? sí, entonces soy muy preguntador. Así los preguntó. Entonces, antes de entrar a lo que es lo tecnológico, ¿qué fue lo que te llevó a idear un producto que atiende la salud de la mujer? ¿Qué viviste o qué fuiste lo que viste que dijiste, este problema yo lo puedo resolver? Todo nace de una experiencia personal, como muchas de los productos hechos para mujeres, nacen de la necesidad de una mujer, que no existe esta solución, entonces nos vemos en la necesidad de crearla. Y esto nace de una vivencia personal. Yo batallé muchos años con una infertilidad secundaria que no tenía razón, caso, solución, ni nadie que me lo explicara. Con visitas interminables a médicos, muchísimos médicos para que me explicaran lo que tenía. Y la realidad es que tampoco ellos tenían la respuesta. Entonces me di a la tarea de estudiar muchísimo para poder mejorar mi salud, para cumplir mi sueño, que era el sueño de tener una familia muy grande, que afortunadamente hoy tengo una familia muy grande. Y así nació todo de eso. Al darme cuenta que había podido rescatarme y que incluso me formé, me eduqué como coach en salud hormonal y menopausia, tengo un consultorio. En mi consultorio empecé a atender mujeres, a ver casos de mujeres, de muchas mujeres diferentes que batallaban con lo mismo o con cosas totalmente diferentes, con abismos enormes, con afectaciones en su día a día, sociales, de verdad. La afectación de la salud hormonal llega a todos los puntos, incluso a las relaciones y a las emociones. Entonces, dándome cuenta de esto, empecé a hacer todavía más investigación y más colaboración para poder tener mucha data, que es lo que nos hace falta, y podernos educar en salud hormonal integral para poder identificar lo que tenemos, poder relacionarlo, poder atenderlo oportunamente. Oye, Adriana, y en ese sentido, platícanos más qué es Maura Health, ¿no? Porque a veces hablamos como que solo pensamos que es una app o que es un LLM, pero ¿qué es Maura Health? Maura Health es un ecosistema y lo llamamos ecosistema porque lo integran muchas cosas, desde los especialistas que forman parte, son tantos que se me olvida nombrarlos, hasta todo lo que hacemos en cuanto a actividades. Este ecosistema tiene el objetivo de difundir y educar en salud hormonal integral, a mujeres principalmente, pero también, ¿por qué no?, con hombres. La educación en hombres es fundamental para poder lograr el objetivo. Trabajamos desde campañas in-place con escuelas, instituciones, organizaciones. Tenemos un puente tecnológico que es una plataforma con un motor de inteligencia artificial que nos ayuda a entender mejor a la usuaria. También tenemos un podcast que se llama Poder Real, en donde visibilizamos la salud hormonal de mujeres que nos inspiran. Y claro, han hecho cosas padrísimas, pero si nos damos cuenta, todas las mujeres tienen algo. Hay un tema con la salud hormonal que no ha sido visibilizado, reconocido o entendido. Entonces tenemos todo esto. Y también pues tenemos el gran objetivo y compromiso de trabajar para la difusión de esta información de modo social. El que el día de mañana para las futuras generaciones sea muchísimo más fácil entender qué es lo que les pasa y entender su cuerpo. Y también el hecho de la comunidad, el que las mujeres no estamos solas, que compartimos y que justo nuestras experiencias son lo que fortalece todo ese sistema y toda esta educación hormonal que estamos escribiendo. Me parece... Así me vuela la cabeza pensar que más que un sector, ¿no? Así como muchos sectores, fintech y proptech y todo, creo que en el caso de femtech cubre muchas más aristas, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas de impacto, ¿no? Educación, salud y salud de género, ¿no? Porque todo esto cabe por el caos, ya sea por elementos externos o la naturaleza fisionómica de una mujer, siempre enfrenta retos a través de los temas hormonales. Y como esposo de una mujer de 44 años te puedo decir que últimamente trato de aprender lo posible para poder mantenerme en pauta y tratar de ser más empático. Y algo que uno va identificando es que
es una industria no solo pequeña en México, sino que también de poca difusión a entender por qué lo están logrando, ¿no? Entonces, dinos cómo fue que decidiste entrar a una industria que tiene un montón de posibilidades. O sea, tiene una proyección gigantesca, como crecimientos del 17% cada año, mucho dinero invertido. En Estados Unidos crece aceleradísimamente, pero todavía en México es un océano azul, ¿no? Entonces, ¿cómo te diste cuenta que había una posibilidad de negocio ahí? Principalmente la pasión y el hecho también de tener este acercamiento con la tecnología me hizo reconocer que era un gran puente para la difusión de esta, ¿no? Ya no estamos en la era de los libros, en la era de las enciclopedias, ni en la era de boca en boca. Entonces, los puentes tecnológicos son lo que nos acerca hoy en día a la gente. Y como dices, el mercado Femtech es enorme, pero aún está en pañales. Sí. Aún está creciendo, se está formando día al día, tiene un potencial económico, tiene un potencial comunitario, social, muy, muy, muy importante, porque hablar de Femtech no es solo hablar de founders mujeres, como por muchos años se creyó, no. No, sí creía antes, perdónenme. No, es hablar de innovación en beneficio de la salud de la mujer. Y esto que engloba todo. Todo, habla desde ergonomía hasta salud, tema de cuidadores, longevidad, maternidad, bienestar, contextos de trabajo, fertilidad, absolutamente todo, bienestar. Y tengo la fiel convicción que es un mercado tan poderoso, porque si una mujer está bien, todo lo que la rodea, la pareja, los hijos, la casa, todo absolutamente está bien. Y puede sonar muy cliché, pero es la realidad. Por muchos años las mujeres... Es un hecho muy comprobable. Sí, es comprobable. Lo podemos ver, yo creo, en nuestro día a día, en nuestras casas. Es una realidad. O sea, cuando una mujer está bien todo lo que lo rodea. Por muchos años la mujer se fue dejando atrás y hoy tenemos una cantidad gigante de padecimientos y problemas incluso culturales. Claro. Por eso hay una brecha enorme en todo aspecto, económico, social, educativo, todo lo que se imaginen, hay brecha para las mujeres aún. ¿Qué se está haciendo con todos estos avances? Cerrarla. Pero el mercado Femtech pues se enfoca sobre todo en innovar para la salud, pero innovación para la salud de la mujer es amplias cosas que tienen que ver con las emociones, hasta cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Entonces, amplio. Es muy grande. Es gigante y no solo hablamos de tecnología como tal, un startup, un wearable, un feature. No, hablamos desde el hecho de la data, de las investigaciones, de las farmacéuticas, del tener los datos para poder accionar. Eso ya es un avance tecnológico. Totalmente. Oye, Adriana, y en ese sentido, hablando de brechas, ¿no? Sabemos que hay brechas que todavía existen y hay brechas a las cuales tú ya te has enfrentado en este camino de 2 años aproximadamente que tienes, ¿no? ¿Cuáles han sido esas y quiénes o qué ha sido el mayor soporte? Justo porque a veces hablamos de todas las desventajas que hay, pero también hay ciertas ventajas u oportunidades que va viendo una como founder y como mujer en tecnología, ¿no? Entonces me gustaría que hablara también de cuáles fueron las principales brechas y cuáles de esas que ya de alguna manera has atacado. ¿Cómo lo has hecho y gracias al apoyo de qué? Híjole, hablando sobre todo en el aspecto de la tecnología, creo que las brechas ahí se abren un poco más y no por el hecho de que realmente las haya, sino porque también nosotras mismas como mujeres creo que las alimentamos un poco, ¿no? Creo que somos las primeras en creer que el mundo de la tecnología es solo para hombres. Sí hay muchos hombres, pero pues no es solo para ellas. ¿Qué pasa? Que no muchas otras mujeres se animan o se avientan por este mundo, a lo mejor por ese juicio. Está justo ese tema. También está el tema de sonar disruptiva, porque cuando hablas de temas exclusivos de mujeres, hormonas, es como muchos hombres no entienden realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y cómo eso puede ser tecnológico. Exacto, aún hay mucho miedo, aún hay mucha desinformación, sigue siendo tabú y cuando justo ellos no lo pueden entender porque a lo mejor no lo viven en su día a día o no tienen la afectación o el impacto que nos genera a nosotras las mujeres, no vamos tan lejos, incluso entre nosotras como mujeres no lo hablamos. Entonces, el hablarlo frente a hombres o en un mundo en donde la mayoría son hombres, pues puede sonar disruptivos. Y luego cuando hablas de algo que impacta todos los días y suena real, es todavía más disruptivo, porque es como, bueno, esta viene a hablarme de su vida personal, de sus traumas, de sus tragedias, o realmente me está explicando un negocio. Pero justo es un negocio que impacta en la vida de las mujeres en el día, todas las mujeres en todos los días. Entonces eso se me hace muy importante. ¿Cuál es el mayor apoyo y soporte que he tenido otras mujeres? El realmente ver cómo
cómo aportamos, cómo ayudamos, cómo esto facilita, cómo esto realmente nos ayuda a todas, es un gran soporte y además es una gran motivación, porque créanme que al inicio fue como el decir, sí, o sea, no soy la única loca, ¿saben? O sea, no soy eso. Y después cuando vemos ya a nivel negocio, vemos el potencial del mercado, es decir, ok, estamos todos trabajando por lo mismo. ¿Por qué? Por hacer todo aquello que aún no existe. Es que justo eso, es un lienzo en blanco. Entonces, esa es una gran motivación. Y otro impulso también es ver los movimientos, el cómo están surgiendo, el cómo la gente los apoya. Es en realidad bastante, son un pilar para nosotros el ver cómo la gente tiene este interés, sobre todo por estas categorías y en el ecosistema en general. Digo, viniendo desde donde venimos es un poco complicado. Aparte creo que es una época muy, muy padre para estar porque hay como un despertar, ¿no? Es como hace 30 o 40 años que no votábamos las mujeres y ahora es como, pues, ¿cómo? Y yo creo que en el tema de FemTech, en el tema de las hormonas y todo, en unos 30 años o a lo mejor hasta en 10 años, vamos a decir, ¿cómo vivíamos sin esta información? ¿Cómo no había una industria desarrollada para todo, o sea, para todo este mercado? Al final, pues somos gran parte de la población, ¿no? Sí, exacto. Creo que estamos plantando semillas que no sabemos si algún día vamos a ver realmente Va a tocar. el fruto, nos va a tocar el fruto porque claro, al no existir nada son trabajos largos, Sí. arduos, o sea, es a largo plazo. Pero creo el que estemos viendo la necesidad, hablo mucho acerca de los vacíos. Hay este vacío, yo no sé con qué cubrirlo realmente porque no existe, no hay un sistema que me ayude en ese caso. Entonces, el generar soluciones es lo que también es algo que nos sostiene muchísimo y el realmente ser útil para otros es, yo creo, la maravilla. Yo creo que algo grandioso en la industria tecnológica es esta facilidad en la que uno colabora y se integra, ¿no? O sea, este crecimiento de comunidades, cosas que en otras industrias difícilmente existen porque como, no sé si es por institucionalmente cómo están estructuradas o el celo o el ego, lo que sea, pero la industria tecnológica ha prestado a crear movimientos un poquito más naturales. Platicaba hace unos meses con Jime Cruz, específicamente de los temas de mujeres en tech. Y yo creo que un número que puede ser alentador verlo crecer, que yo creo que sí nos va a tocar verlo, es que si hoy en día 3 de cada 10 mujeres están en estudios STEM, ahorita en universidades, y ver que ese número va cambiando, es un gran ejemplo de ver cómo más mujeres se inspiran. Eso y que el 17% de empresas tienen solamente plantilla de mujeres. Imagínate, y las Big Techs y todas. Incluso hace 20 años, no te vayas tan lejos, deja todo el votar. Hace 20 años ninguna empresa de Silicon Valley reconocida como unicornio tenía una CEO founder mujer, ni una. Entonces, creo que mujeres como tú, como Claudia y muchas más que están haciendo cambios interesantes, no solo tienen la responsabilidad de cubrir con algo el hueco, también tienen que voltear un poquito a las nuevas generaciones a decirle, oye, mira, lo que estoy haciendo no soy la mejor porque es la primera vez que lo hago, pero tú ya viste lo que me funcionó, lo que no me funcionó, ya te va a ser un poquito más Se fácil. abrió tantito la puerta, como dices. Ajá, ¿no? sí, yo digo mucho, es abrir la puerta y dejarla emparejadita para que otra pase. Es mucho eso y también hablabas un poquito como de el sistema y cómo funciona incluso entre nosotras las mujeres, porque sí, en muchos casos hay un tema de, no me gusta llamarlo ego u otro, pero yo creo que si alguien más lo hizo, para mí es súper inspirador, porque quiere decir que para mí también es posible. Entonces, yo espero que a las que vienen atrás, pues tengan ese mismo sentir, ya encuentren la puerta emparejadita y les sea más fácil pasar. Oye, Adrián, te iba a preguntar, tú como, bueno, estás en Chihuahua, ¿no? Y ahorita hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tenerte aquí, ¿no? Pero también nos gustaría que nos platiques un poco más de qué está pasando en Chihuahua, cómo se está desarrollando el ecosistema. Yo te vi en el evento en la México Tech Week hablando, yo como otra mujer que estoy en temas de tecnología, dije, wow, qué fregón que ella viene desde Chihuahua acá, que se le da un espacio y platica, y todo lo que yo veía era como justo poner al emprendedor o la emprendedora en el centro para que pueda brillar. Entonces, quisiera escucharlo no solo de alguien que lo vio de lejitos, por decirlo así, o desde el público, sino desde alguien que está dentro de ese ecosistema y que nos platiques como, pues, qué está pasando ahí, por qué crees que están saliendo todas estas nuevas startups y todos estos nuevos movimientos allá.
Están pasando cosas bien padres, la verdad, me emociona mucho platicarlo, porque creo que antes todo estaba bastante centralizado. Entonces, el ver cómo están sucediendo cosas y están sucediendo cosas de impacto, cosas realmente con un valor enorme, no solo a nivel región, no solo en México, sino realmente internacional. De modo internacional se está volteando a ver a ciudades como como Hermosillo, como Chihuahua, a estados del norte, Querétaro, a Tijuana, o sea, a otras ciudades y otros estados que no son una metrópoli, que no son la capital del país, en donde no pasa todo. Es que si nos estén volteando a ver, está muy padre. Y a mí me encanta el ecosistema en Chihuahua. La verdad, me siento muy orgullosa de formar parte de él, de haber tenido la suerte de estar viva en este momento, de vivir en Chihuahua y de verdad, o sea, es mucha suerte el estar vivo en este momento y de vivir en Chihuahua. Me siento muy orgullosa de eso porque el ecosistema es un ecosistema en crecimiento y en movimiento. Claro. Todos los días pasa algo nuevo. La gente tiene unas ganas impresionante. Están pasando cosas en las que está empezando a ser referente y está empezando a ser visto, como dije, internacionalmente. Antes la gente creía que solamente Chihuahua era un perrito y ahora ya saben que es una ciudad en donde los famosos chihuacornios. Es una ciudad en donde pasan muchas cosas, en donde hay un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema tech bastante sólido en movimiento. El año pasado tuvimos la Tech Week con mayor eventos. Más que Ciudad de México, sí, más que Ciudad de México. Si lo comparamos con la densidad. Sí, claro, per cápita estuvo agresivo. Hasta ustedes se sorprendieron, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces las ganas, la iniciativa, los proyectos que están saliendo, los proyectos de Climate Tech que salen de Chihuahua, de verdad son una cosa impresionante. Creo que hay que voltear a ver a otras ciudades, a otros estados, qué es lo que está pasando y también colaborar en todo el noro, por así decirlo, Durango, Sinaloa, Tijuana, realmente voltearnos a ver entre nosotros. Como decíamos antes, el mundo tech, el mundo de las startups es colaboración. Sí. Porque es lo que nos hace crecer. ¿Qué hiciste tú que me puede ayudar a mí? ¿Cómo puedo yo ayudarte a ti, perdón? Porque no hay nada escrito, todo lo estamos escribiendo. Entonces, Primero. Oye, ¿y qué están haciendo las morras en Chihuahua? O sea, las morras que están en tech en Chihuahua, o cómo está ese ecosistema, o cómo conecta lo que tú estás haciendo con otras morras en el noro o en México, ¿no? pues realmente en México se están haciendo muchísimas cosas. En el aspecto de Femtech hay muchas startups, hay muchos proyectos, hay muchas ganas, sobre todo. Creo que es una necesidad que tenemos todas y estamos en un despertar en donde, mira, la tecnología es un súper puente, hay que actuar y actuar y actuar. En Chihuahua hay muchísimo crecimiento, hay muchísimo movimiento. Creo que nos estamos empezando a ver. Estamos haciendo ruido, diría yo, para que realmente se vea lo que se está haciendo de allá y que se vea que hay comunidades de mujeres en tecnología también en el norte. Claro. Súper importante. La mentalidad puede ser, siempre me dicen, es que la mentalidad es muy diferente en el norte, porque todo el mundo cree que estamos por el tema de las fronteras y demás, que es muy americano, por así decirlo. Pero creo que no, es una mentalidad particular. Y yo le echaría mucho a la iniciativa y las ganas que tiene la gente del norte. Hay unas teorías ahí, no conspiratorias, pero Casi. hablan del por qué la gente del norte es así, principalmente en estos lados del noroeste, y mucho tiene que ver con la escasez, ¿no? Escasez de recursos, escasez de facilidad en comer, vivir, subsistir, y te vuelve extremo en resiliencia y en intenciones, y por eso es mucho la credibilidad de que el talento puede ser un poquito más distintivo porque es gente como que con un extra de plus de empuje, ¿no? Entonces, sí hay algo que los vuelve diferentes. O sea, me consta que cuando vamos a eventos de otras partes, tanto de México como en Estados Unidos, se nota el grupito, ¿no? De gente del norte que anda por ahí y han tenido mucho éxito. Sí, mucho sobredudo ahí. Y me resulta muy interesante porque aparte rompes mucho el paradigma, ¿no? Malamente se entiende que el norte es más machista que el resto de México, ¿no? Y pues no es cierto. Yo creo que es un problema internacional, pero y que simplemente el norte tiene la facilidad de que tiene mujeres muy fuertes, ¿no? Y que están con carácter. Ajá, y que están empujando con más fuerza. Entonces se hace sonar.
¿Qué te has enfrentado tú en conversaciones duras, ya sea a través yo sé, mentores, inversionistas, alguien a quien le has tenido que pichar tu proyecto, necesariamente que sea hombre o que sea alguien un poquito más diferente al mercado al que le estás queriendo cambiar las cosas? Yo creo que si hay poca información para las mujeres, hay muchísimo menos información para los hombres, o más bien esa información no les llega. Entonces, de algún modo, siento que educo también. O sea, desde un pitch estoy educando a un hombre que no tiene ni siquiera idea qué es lo que Sus sucede. caras de, ok. No Sí, creen que se les está hablando de mentiras. sabía. Ok. Porque es algo que en su vida habían escuchado, porque es algo que no viven en el día a día, es algo que sus cuerpos no lo sienten. Imagínense, si una mujer lo siente y no sabe cómo nombrarlo, menos sabe explicarlo a un hombre. Y los hombres, pues menos pueden entenderlo. Entonces creo que es eso, un poco la incredulidad del beneficio de las soluciones. Oye, bien dicen ahí, ¿no? Como el problema es de quien le duele, pero también un problema es un tesoro. Entonces ahí el tesoro es para, pues, todos nosotros que tenemos todos estos problemas o todas estas brechas que aún no hemos encontrado una solución y cómo voltear a verlo y decir como tú lo hiciste, ¿no? Como en vez de quejarme y decir que yo soy la víctima de que no existen estas soluciones, pues me voy a poner a crearlas, ¿no? Donde no existe la solución es una oportunidad para crearlo y es como lo que hablábamos ayer, era como pues ya tienes toda esta visión por ser mujer o por ser mamá o por ser empresaria en un mundo donde hay pocos empresarias mujeres, de ver las verdaderas necesidades y ahí hay muchos nichos o muchas oportunidades que aún no vemos, ¿no? Y justo encaminándolo y tratando de empezar a cerrar un poco, me gustaría como entender en qué etapa va Maura. Y cómo podemos apoyar de alguna manera a todas las morros que estamos escuchando este programa, ¿no? Bueno, Maura está en una etapa, estamos a punto del lanzamiento. Para nosotros es muy importante la difusión, porque la educación requiere difusión. Para nosotros es muy, muy, muy importante eso. Entonces estamos en esta etapa muy, muy, muy próxima a lanzar. Estamos ya haciendo trabajos in place y de verdad a nosotros nos encanta la colaboración, entonces es algo muy, muy importante. Si hay alguien allá afuera que esté trabajando en alguna investigación, que tenga algún tema personal que por el cual no ha obtenido respuesta u otro, creo que podemos acercarnos para ver cómo poder ayudar. No Alguien somos de qué dueños profesión o de qué background o de lo que sea. de lo que sea, algo que considere que puede aportar a la salud hormonal femenina o incluso masculina, porque también hay hombres que tienen temas y uno como mujer no los conoce. Es la realidad. También con los hombres, ¿no? Pasa del mismo modo. Eso nos puede ayudar muchísimo. En nuestra página web tenemos un formulario para un waiting list. Quienes se suscriba puede obtener información acerca de los eventos, campañas y educación que difundimos por ese medio previo al lanzamiento y pues también cuando sea este lanzamiento. Pero que nos ayuda muchísimo el justo tener esa información, ese caso en específico, porque no somos dueños de la verdad absoluta, la estamos escribiendo apenas y tampoco va a ser absoluta porque es infinita esta información. Entonces, el tener todos esos insights acerca de la gente nos ayuda muchísimo. A curar mejor la respuesta. Claro. Muchísimo. Esto de la gente que pregunta nueva. Eso me genera así como... Has hecho mucho ruido últimamente. Y has estado en varios medios del bueno. Pero bueno, Ruido de difusión. Vamos a decirle difusión porque ruido suena feo, ¿verdad? Difusión. Has movido mucho ahí. Sí, has agitado las aguas. Y mucha gente está a expectativa de ver Maura afuera, ¿no? ¿Has estado ya ahorita en procesos de fundraising o algo así? ¿O ahorita te has enfocado solamente en el producto y en promocionarlo? ya empezamos el proceso con Renzi. Estamos abriendo nuestra primera ronda. Entonces, para mí era muy importante el ruido por el tema, por la naturaleza del tema. O sea, la realidad es que cuando te hablan de una fintech, pues sabes que tiene que ver con tu dinero. Fácil de... Cuando te hablan de alguna otra cosa, realmente relacionas de modo muy fácil con qué tiene que ver, cómo te ayuda y demás. Pero creo que este es un tema en el que muchas mujeres tampoco tienen conocimiento. Súper. Entonces, Sabes que existe ese nicho ni que realmente, como tú decías,
no necesariamente tienes que venir del mundo tech para poder entrar a Femtech. Más a veces puedes venir del mundo de la investigación o, digo, todo tu background es como haber sido abogada y luego haber sido coach, te llevó a poder decir, bueno, yo ya tengo todo esto que puedo aportar, ahora solo necesito meterle el factor tecnológico que ya no es ajeno a mí, ¿no? Entonces, como que creo, hablando desde mi opinión personal y de lo que he hablado con otras mujeres que te hemos escuchado este día y medio que has estado aquí en Hermosillo, es muy inspirador porque a veces creemos que este no es un espacio para nosotras o que este tema es muy holístico y en realidad la tecnología no está abierta a eso, pero creo que es todo lo contrario, es como quieres escalar esto que estás viviendo o estas consultorías o toda esta información que se está generando, pues puedes hacerlo porque hay toda esta industria que está por desarrollarse, ¿no? Y como para ir cerrando, me gustaría entender, mi última pregunta es, ¿qué le dirías a las morras, a los morros o a las niñas o talento que le gustaría incursionar en estos temas, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje les quisieras dar? Les quisiera decir que es un océano. Cualquier idea, cualquier necesidad y vacío puede ser completamente un proyecto súper innovador que aporte, que beneficie. El Femtech creo que es mucho un beneficio social. Como ya comenté, el que una mujer esté bien impacta en muchos aspectos de la vida de todos, no solo de las mujeres. Entonces es mucho trabajo social. Y ahorita, regresando un poquito a lo anterior y relacionándolo, hay que hacer un chorro de ruido. Claro. Porque no nada más es el punto tecnológico. La realidad es que es un movimiento. No, es cultural, o sea. Es un movimiento cultural. La salud hormonal, la brecha, la desinformación, el desconocimiento. Y también es una industria. Es una industria, pero también es un movimiento. Sí, obviamente queremos que sea un negocio y es un muy buen negocio. Tiene un potencial enorme, pero ¿qué hay que hacer para eso? Mover las aguas. Claro. Hay que mover las aguas. Entonces, sí, han hecho mucho ruido, alzo mucho la voz, disrupción, lo que sea necesario para que la gente entienda la necesidad de esto en la vida de todas las mujeres, incluso las mismas mujeres que no saben el impacto que tiene. Necesitamos más Adrianes en el tema. Más. Sí, digo, es que tal cual como dices, o sea, lo que siempre aconsejamos, siempre cuando tenemos oportunidad de un episodio, es de que no te enamores de la idea, no enamórate del problema. Y un problema resuelto con tecnología ya es una startup en potencia. Latinoamérica está rodeado de problemas. Por un mal sentido, pero gran oportunidad, ¿no? O sea, pero es una gran oportunidad. O sea, en los obstáculos está el camino, ¿no? Yo creo que más allá ahorita de esto que le dejas, hay mucha inspiración y constantemente en eventos y todo esto. Y ahorita vamos a compartir tus redes sociales y el podcast que estás desarrollando, que creo que puede ser un gran punto de educación. Platícame ahora, ¿cómo te ves tú en los siguientes 5 años? Ya no estamos ni a 5 años, ¿no? Hace ratito, no sé si te tocó también escuchar en el año pasado, de que el plan 2030, ¿no? Muchos traen el 2030 como un objetivo mediano. ¿Tú qué ves en Maura ahora en los siguientes planes? En los siguientes años o en 5 años veo una expansión completa. Nuestro foco es la mujer latinoamericana. Entonces veo una expansión amplia y completa hacia otros países de América Latina, pero muchísimo antes de 5 años, ¿no? Entonces, en 5 años veo la normalización de la educación en salud hormonal, incluso integrado en los sistemas laborales, en los sistemas educativos, en la sociedad. O sea, es lo que veo, es mi objetivo. Me dice mucha gente que tengo alma revolucionaria y yo me la creo y siempre les digo... No por nada en Chihuahua, la delita, o sea, todo está en la SATA. Yo digo, o sea, no lo sé, si tengo que alzar la voz para que el día de mañana haya un sistema laboral que respete la seguridad, lo voy a hacer. Claro. Lo voy a hacer porque es una necesidad. Sí. Es una necesidad. Entonces, y también hablando de aquella gente que quiere incursionar, cuando hay un problema que te quita el sueño, en el que no dejas de pensar, búscale la solución. Totalmente. Búscale la solución. Ese fue mi caso y ahora soy muy afortunada con muchos hijos. Muchas gracias, en verdad, Adriane, por tu tiempo, Adriane. Fue algo muy alentador. Nos dejas girando la ardilla ahí en busca de más información. Compartiremos todos los datos para que te pongan en contacto contigo. ¿Dónde te pueden encontrar si te buscan en internet? Me pueden encontrar en Instagram como Adriane Carriola, en pues la página de Instagram de Maura Health, Facebook de Maura Health, en LinkedIn también. El por qué no generar colaboraciones es muy importante. Tenemos el podcast tenemos el podcast en Spotify y también en Apple Podcast.
Se llama Poder Real. Ok. Tenemos aún pocos episodios, pero la verdad es que sí, o sea, cada invitada es una sorpresa con el tema y con, de verdad, muy, muy inspirador el saber que todos tenemos una historia brutal, que no lo digamos, es bien diferente, pero todos tenemos ahí algo que Hay que ser valientes, sí, sí, sí. La tenemos o tendremos en algún momento. Sí, totalmente. Súper. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en Studio Sessions. Claudia, me gusto. Sí. Qué fregón conocerte, qué fregón que te animaste a venir, porque también es de reconocer que vienen tronas. Ahora nos toca. Y conocer, sin conocernos personalmente, accediste a la invitación. Te estamos súper agradecidos. Creo que nos dejaste más de lo que te imaginas a todos los que te pudimos escuchar en este día y medio. Y nada. O sea, feliz de que esto también quede grabado. Esperemos que en unos mesecillos más, cuando veamos esto, digamos, wow, todavía no se lanzaba Maura o no sé, como que me entusiasma todas las posibilidades de lo que viene para ti, tanto en lo personal como con Maura, ¿no? Y estoy segura que algo va a pasar. Algo va a pasar muy pronto y vamos a estar muy pendientes de lo que esté pasando con Maura. No, muchas gracias por el apoyo, por la difusión. De verdad me emociona mucho también cómo se mueven las cosas por acá. O sea, en todos lados nos estamos moviendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que unirnos. O sea, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Están pasando cosas súper padres por todos lados. Agradezco mucho el que haya también estas facilidades, estos medios, estos foros, porque es la oportunidad que tenemos para hacer ver cómo están pasando las cosas, que las morras en el norte somos bien entronas, no solo las morras, también los vatos, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo? O sea, es súper, súper importante y justo estos vínculos, la conexión, lo que se genera. A mí me encantó Hermosillo, entonces... Cuando quieras aquí. La primera, pero no la última vez que nos veremos aquí en Hermosillo. Exacto, así será. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final del episodio. Nos veremos en la Tech Week también, ¿no? En la Chihuahua Tech Week, que es en septiembre. Chihuahua Tech Week. Sí, del 21 al 26 de septiembre. Y también tenemos la Climate Week. Es una semana de Climate full. Y también tenemos la Startup World Cup en el marco de Es con Pegasus, Tech ¿no? Week. Sí. Entonces, Sí. Me encanta. Quedaron pendientes los chihuacornios que no nos trajeron. para la próxima. Hay que reclamarle a Andrés por no mandar. Muchas gracias. Gracias por quedarse con nosotros. Muchas gracias. También, Noro. Sí, gracias a Noro Radio. Noro, Noro nuestras redes Community Radio. sociales. Nos vemos pronto. Adiós. Bye, bye. Esto es Noro Community Radio.